Hola chiquillos, bienvenidos a la ayudantía 8, espero que estén súper bien en sus casas. Vamos a tratar de hacerla cortita porque yo sé que a nadie le gusta tener una ayudantía en un feriado, en un sándwich o en un fin de semana y menos en una semana de receso, así que no debería, así que por eso la estoy subiendo antes del lunes. Bueno, traté de hacer un poco más corta esta ayudantía por lo mismo. Y no son ejercicios difíciles, pero son ejercicios que la profe me pidió que pasara porque ya esta materia no se ve nunca más. O sea, sí, no se ve nunca más, ¿verdad? Pero es importante. ¿Ya? Así que partamos al tiro. Para hacerlo más cortito. Problema uno. En Ruritania hay dos regiones, A y B. En las dos regiones se producen dos bienes, X e Y, y las funciones de producción para la región A están determinadas por esto, y donde LIX y LI, perdón, son la cantidad de trabajo dedicada, ¿ya? A la producción de X respectivamente. Y el trabajo total en la región A es igual a 100 unidades, ¿ya? Esto es importante, que nos va a decir esta frase, nos va a decir que, aquí está un poco grande, que LX más LI es igual a 100, ¿ya? Eso es importante. Empleando una notación similar para la región B, las funciones de producción están determinadas por xb igual a un medio raíz de lx y eib es igual a un medio de raíz de li, ¿ya? Y también hay 100 unidades de trabajo disponibles en la región B. Entonces aquí también se cumple que lx más li es igual a 100 para A y B, ¿ya? Entonces, calcule las curvas de posibilidad de producción para las dos regiones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos la curva de la FPP, ¿ya? La frontera. Esta materia tiene mucha relación con lo que vimos al principio de utilidad del consumidor, porque está muy relacionada. De hecho, hay otras secciones que lo ven al principio, antes de pasar toda la teoría del consumidor. Bueno, hagamos la A. Primero que todo vamos a anotar todo lo que nos dice el ejercicio, que tenemos XA, voy a aumentar esto, XA es igual a raíz de LX, XB es igual a un medio de raíz de LX y A es igual a raíz de LI e IB es igual a un medio de raíz de LI. No, sí. Ya. Y que sabemos que LX más LI es igual a 100, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, sabemos que las unidades de trabajo están limitadas, que son igual a 100. Y bueno, simplemente, en verdad hay que solo, a partir de esta ecuación, llegar a la función de producción. En verdad es súper simple. Es un ejemplo súper simple este ejercicio. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Para despejar aquí, podemos elevar al cuadrado y nos va a quedar que xa al cuadrado es igual a lx, ¿cierto? Esto siempre se ve por región, ¿ya? A menos que nos pidan el total, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en este caso, elevamos ia al cuadrado también, nos queda que ia al cuadrado es igual a li. Entonces, simplemente tenemos que xa cuadrado más ia cuadrado es igual a 100 es la curva de posibilidad de producción para la región A, ¿ya? Entonces ahora para la región B hacemos lo mismo, ocupando obviamente la x respectiva a la región. Entonces aquí despejamos el 2 y nos queda 2xb es igual a raíz de lx y 2ib es igual a raíz de li. Entonces si le damos todo al cuadrado nos queda que 4xb cuadrado es igual a lx y 4ib al cuadrado es igual a li. Entonces ahora ocupamos la misma restricción, por así decirlo, porque dijimos que para esta restricción era para A y para B. Entonces nos queda que nuestra frontera de posibilidad de producción, la región B,
es igual a 4xb cuadrado más 4iv cuadrado igual a 100. ¿Ya? Y ahí tenemos la curva de FPP para la región B. Y listo. Es así de simple. Bueno, ahora pasemos a la pregunta B. Esta pregunta en verdad igual es cortita. Ya. ¿Cuál condición se debe cumplir para que la producción de Ruritania sea asignada eficientemente entre las dos regiones? Suponiendo que el trabajo no se puede desplazar de una región a otra. Ya. La condición que se debe cumplir para que la producción sea asignada eficientemente es que ambas TTP deben ser iguales. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. Es decir, TTP1 es igual a TTP... No, aquí está con A. TTPA es igual a TTPB. ¿Ya? Y bueno, la TTP, como ustedes saben, es igual a menos DI sobre DX. Esta es la tasa de transformación de producto, por si acaso. Está en los apuntes de la profesora, ya lo actualizó, así que ahí si tienen problemas con la materia, como de concepto, pueden revisar qué significa. Bueno, entonces para calcular esto, vamos también por región. Primero partamos con la A y vamos a calcular la diferencia total, ¿ya? A partir de la FPP, a partir de la curva de probabilidades, no, de posibilidades de producción, ¿ya? Entonces a partir de esto calculamos un diferencial total para poder llegar y ¿cómo se llama? Y pasar para un lado y para que sea más fácil. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a hacer esto. El diferencial total va a ser 2xa dxa más 2xb, perdón, 2ia dia. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces si pasamos esto para un lado de forma que nos convenga, sería 2xa dx sub a es igual a menos 2ia dia. Entonces, ahora para dejar todo simplificado, pasamos el... ¿Cómo se llama? El dx para acá y pasamos el... No, solo el 2. El 2i. Esto para acá. ¿Ya? Entonces nos queda 2xa sobre 2ia. Y esto va a ser igual a menos dia sobre dxa. ¿Ya? Se nos van los dos. Y nos queda que esto va a ser igual a la TTPA. ¿Ya? Así que lo vamos a guardar. O sea, lo vamos a anotar mejor acá. XA sobre IA. Bueno, ¿y qué pueden ver a priori que va a pasar con B? Si es que aquí tienen los mismos... O sea, como las mismas constantes. Y en verdad son idénticamente... Son parecidas la frontera. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Nos va a dar una TTP muy parecida. En el sentido de que los coeficientes se van a cancelar y todo eso. Entonces, si anotamos la FPP de la región B, nos queda... Tenemos 4xb. A ver, vamos a hacer el diferencial al tiro ya. Vamos a derivar toda la ecuación. Y nos queda 8xb dxb más 8iv div. Y esto va a ser igual a 0 porque la derivada de 100 es 0. Ya. Entonces hacemos lo mismo que arriba. Podemos simplificar los 8 al tiro. Y nos va a quedar que xb sobre iv es igual a menos div sobre dxb. Y esto va a ser igual a mi TTPB. Entonces para que la producción de este país, de esta zona, sea asignada eficientemente entre las dos regiones, la TTPA tiene que ser igual a la TTPB. Es decir, XA debe ser igual a IA. No, XA sobre IA, perdón.
debe ser igual a xb sobre ib, ¿ya? Y esta es la condición que se debe cumplir. Pasemos a la C. La C nos dice, calcule la curva de posibilidades de producción del país, suponiendo que el trabajo no se puede desplazar de una región a otra, nuevamente. Entonces, ¿cuál es el total de I que puede producir Ruritania si la producción de X es 12? ¿Ya? Entonces estamos fijando una producción, la producción de un bien para calcular la cantidad de I, considerando el total. ¿Ya? Esto es lo interesante de este ejercicio, porque nos piden de las dos regiones juntas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que hacer como una suma de fronteras de posibilidades de producción, por así decirlo. ¿Ya? Entonces partamos. Y bueno, a partir del ejercicio anterior vimos que iba a ser eficiente cuando XA sobre IA era igual a XB sobre IB. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar esa condición porque aquí estamos en la frontera eficiente. Y vamos a despejar IA, solo por conveniencia, ¿ya? Ustedes pueden despejar lo que quieran, en verdad. Entonces, si despejamos IA, va a quedar que es igual a IB por XA sobre XB, ¿cierto? Y ahora elevamos todo al cuadrado para llegar a la frontera, a poder reemplazar en la frontera de posibilidad de producción. Entonces elevamos todo al cuadrado y nos queda IA al cuadrado es igual a, aquí lo voy a encerrar entre paréntesis, xb cuadrado por xa al cuadrado. Ya tenemos esto, pero nosotros sabemos que ¿cómo se llama? Que donde estamos tenemos las mismas las mismas dotaciones de trabajo disponibles, que son 100 en ambas regiones, y estamos calculándolo para ambas regiones. Vamos a igualar las ecuaciones de las curvas de frontera, ¿ya? Entonces nos queda ¿cómo era? Xa al cuadrado más I al cuadrado es igual a 4 xb cuadrado más IB cuadrado, ¿ya? Porque esas eran las regiones las FPP de ambas regiones, ¿ya? ¿Se entendió por qué igualamos, cierto? Porque tienen la misma dotación de trabajo. Entonces tienen prácticamente los mismos recursos, por así decirlo, ¿ya? Entonces lo igualamos y vamos a reemplazar nuestra nueva igualdad obtenida de la asignación eficiente entre ambas, de la asignación eficiente, y la reemplazamos. Entonces XA más IA, que es XA cuadrado por IB cuadrado por XB cuadrado, partido en XB cuadrado, y esto va a ser igual a 4 XB cuadrado más IB cuadrado, ¿ya? Entonces ahora podemos factorizar por XA en el lado izquierdo, por XA cuadrado, nos queda 1 más IB cuadrado, XB cuadrado. Y ahora de alguna forma tenemos que hacer que se elimine este valor, esta variable, este paréntesis. Entonces podemos simplificar al otro lado también no por XA obviamente, sino por XB, para que nos quede un 1 y un partido en XB. Aquí va a quedar clarito enseguida. Entonces factorizamos por XB cuadrado, nos queda 1 porque XB por 1 va a ser XB cuadrado, y IB cuadrado sobre XB cuadrado, porque si lo multiplicamos queda IB cuadrado. Entonces se eliminan estos dos y nos queda la siguiente relación. Nos queda que XA cuadrado es igual a 4XB cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Podemos sacar la raíz de todo. Como estamos vamos a pescar, por así decirlo, solo las soluciones positivas, porque no tiene sentido producir negativamente o una cantidad negativa de bienes. Vamos a tener la siguiente relación. XA es igual a 2XB, ¿ya? Y si hacemos el paralelo, es decir, si hacen otro tipo de reemplazo para sacar la cantidad, la relación entre los I, vamos a ver que IA
va a ser igual a 2IB. Ahí si quieren ustedes lo hacen en sus casas, pero pueden hacer el match, por así decirlo, porque tienen el mismo coeficiente y todo, ¿ya? Entonces tenemos esas dos relaciones. ¿Qué podemos hacer ahora? O sea, ¿qué debemos hacer ahora? Es calcular el X total, es decir, la cantidad de producto X de bien X en toda la región. Y esto va a ser simplemente la suma de las cantidades de cada región. Pero tenemos que XA es 2XB, entonces tenemos que esto va a ser 3XB. Y, ¿cómo se llama? Ahora calculamos el I total. Nos va a dar que IA más IB, y lo mismo tenemos 3IB. ¿Y qué podemos hacer ahora? Lo elevamos al cuadrado todo, porque estamos tratando de calcular la frontera de posibilidades de producción. Entonces tenemos que xt cuadrado es igual a 9xb cuadrado, y it cuadrado es igual a 9x, perdón, y b cuadrado. ¿Ya? ¿Qué información tenemos nosotros? Tenemos esto. ¿Ya? Vamos a ocupar esta información para calcular la frontera total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que xt cuadrado más it cuadrado es igual a 9 de xb cuadrado más ib cuadrado, ¿cierto? Porque factoricé aquí estas dos cositas. Ya, pero esto de acá es lo mismo que 100 sobre 4. ¿Por qué? Porque si factorizamos 4 en la frontera de posibilidades de producción que calculamos arriba, y lo pasamos al otro lado, nos va a quedar esto. ¿Ya? Entonces xt cuadrado más it cuadrado es igual a 225. Aquí si calculan 100 dividido en 4 es 25, y 25 por 9 es 225. ¿Ya? Entonces esta va a ser la frontera, la curva de posibilidad de producción total, ¿ya? La FPP total de ambas regiones. Y bueno, la última pregunta que está en este mismo inciso nos dice, ¿qué pasa si la producción de X es 12? Y simplemente tenemos que poner, ¿qué pasa si xt es igual a 12? Entonces xt cuadrado va a ser igual a 144, y despejamos it, 225 menos 144, y obviamente la raíz de esto, la diferencia de esto es 81, y la raíz de 81 es 9. Entonces it, cuando xt es 12, va a ser 9, ¿ya? Y esa es nuestra respuesta de la pregunta C. Eso. Bueno, aquí quería enseñarles cómo se calculan las curvas de posibilidad de producción. A pesar de tener dos regiones, a veces yo les voy a dejar un ejercicio propuesto que ahí directamente le dan la curva de posibilidades de producción, por eso hice ambos. Y bueno, después simplemente el que entiendan que la condición que se debe cumplir para que sea eficiente es que ambas TTP, pueden verlo como RTP y TTP por si acaso, que ambas sean iguales, y bueno, el último ya como calcular la total. Así que pasemos al problema. Ya, ahora pasemos a la pregunta 2. Dice, Santiago y Juan han naufragado en una isla desierta. Cada uno tiene una rebanada de jamón y de queso. Santiago es muy quisquilloso para comer y solo comerá jamón y queso en una proporción fija de 2 rebanadas de queso por una de jamón. Su función de utilidad entonces es esta, que es la de los bienes complementarios, si se acuerdan de la primera parte de la materia. Juan en cambio es más flexible en su gusto y tiene una función de utilidad determinada por esto, que es de bienes sustituto. Entre ambos tienen una dotación total de 100 rebanadas de jamón y 200 de queso, ¿ya? Entonces nos piden las siguientes preguntas. Vamos a ir leyéndolas a medida que las vamos haciendo. La profesora me pidió que fuera bien enfático aquí en que se entendiera este ejercicio porque ella no lo vio tan detallado. De hecho dejó en una nota de pie una explicación un poquito de lo que es el intercambio en la caja de Edgeworth. Pero bueno, lo que tenemos que hacer acá es
buscar un equilibrio, una eficiencia de Pareto para ambos, ¿ya? Porque aquí, ¿qué está pasando? Va a haber un intercambio puro entre ambos individuos, de tal forma que se cumpla o que calce con su función de utilidad, ¿ya? Ahora lo vamos a entender mejor, pero simplemente va a haber un intercambio y tenemos que considerar ambas funciones de utilidad y nuestras dotaciones totales, que son como unas restricciones de la caja, ¿ya? Entonces la primera pregunta nos dice: dibuje el diagrama de la caja de Edgeworth que representa las posibilidades de intercambio en esta situación, ¿ya? Entonces aquí esta palabra es clave, estamos haciendo intercambios. Eso es súper importante porque yo puedo tener, solo puedo tener 60 jamones. Por ejemplo, si yo consumo 60 jamones, la otra persona solo le van a quedar 40. ¿Ya? Entonces, como ese intercambio que estamos haciendo en esta caja, que está siendo representado por esta caja de Edgeworth, y que es lo que pasa en el mercado. Y por eso aquí es clave tener bien entendido lo que es la eficiencia Pareto. Eficiencia de Pareto. ¿Qué es la eficiencia de Pareto? Es cuando nadie puede aumentar su bienestar sin que para hacer eso tenga que perjudicar a alguien más, ¿ya? Entonces es cuando ambos están en su punto más eficiente sin que perjudiquen a los demás. Ese es el sentido de Pareto, como sin perjudicar a nadie. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la pregunta C, pero ahí le preguntan ¿qué pasa si Santiago decide no sujetarse a la regla del juego, que es la eficiencia de Pareto? Simplemente se va a comer todo. O bueno, ahí hay que ver, depende de la pregunta, depende de la función de utilidad, pero a eso va esa pregunta en particular. Así que eso pasa cuando no se cumple la eficiencia Pareto, o cuando no es Pareto eficiente, por así decirlo. Ya, sin más preámbulo, vamos a la. Nos dicen dibuje el diagrama de Edgeworth que representa las posibilidades de intercambio en esta situación y cuál es la única relación de intercambio que puede prevalecer en un equilibrio cualquiera. Ya. Primero dibujemos la caja. Voy a hacerlo aquí. Tratar de hacerlo lo mejor posible. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí no sé si quedó tan bien, pero bueno, ¿qué va a hacer el eje de abajo? Va a ser el queso, el bien del queso. Y el eje, el alto va a ser los jamones. Yeah. Entonces, de este lado vamos a tener a Juan. Y en este lado, en el sentido que siempre estamos trabajando en el eje XY, vamos a tener a Santiago. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esto va hacia allá y hacia abajo, y esto va hacia arriba y eso a la derecha. Ya, ¿se entiende? Aquí también hay jamones, por si acaso, como para que no se me confundan. Jamones y quesos. Solo que están al revés. Es como juntar dos cuadrantes uno y juntarlos y ver cómo interactúan. ¿Ya? Primero que todo, Sebastián tiene una función de utilidad de mínimo. Entonces van a ser puras L, ¿cierto? No sé si se acuerdan que yo les enseñé y que aprendieron que para calcular todos los puntos eficientes de una función de mínimo o donde tenemos bienes complementarios, lo que se hacía era igualar lo que estaba dentro de la función de mínimo y calcular como una recta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Hacerlo aquí abajito, Santiago. Entonces la recta de Santiago va a ser la recta eficiente, por así decirlo, va a ser J es igual a Q y eso es igual a 2J igual a Q. ¿Ya? Entonces esto va a ser simplemente una curva que conecte ambos orígenes. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí me faltó anotar las dotaciones. Son 100 jamones. Es decir, esto va de 100 y esto, bueno, está quedando un poco feo, perdón, 200.
Y por eso es una línea recta que une a dos puntos, porque aquí la relación es 2j es igual a q. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la recta de... bueno, nos piden graficar la posibilidad de intercambio. Entonces podemos dibujar cualquier línea que se nos ocurra a nosotros. Voy a ocupar otro color para Santiago. Puede ser esa, 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 etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Porque aquí están todos los puntos óptimos, que son los vértices de las curvas de utilidad de Santiago. Y ahora para Juan, vamos a ocupar otro color también. Son rectas, ¿cierto? Porque son bienes sustitutos, ¿ya? Entonces va a ser así, así. Aquí en términos de representación no es necesario que tengan alguna relación entre ambas curvas. Bueno, tampoco es necesario que la grafiquen desde el eje Y, pueden ser así. En la prueba si es que le piden graficar. Y ya. Bueno, ahí me quedo un poco desordenado porque no da lo mismo. O sea, no está como la misma pendiente. Ya, pero esa sería la caja de Edgeworth que representa las posibilidades de intercambio. Y nos preguntan, ¿cuál es la única relación de intercambio que puede prevalecer en un equilibrio cualquiera? Y aquí nos vamos a ir a materia, ¿ya? Aquí lo voy a leer explícito. Bueno, en verdad no, es que para que se cumpla un equilibrio, lo que tiene que pasar es que ambas TMS, ¿se acuerdan lo que son las TMS, cierto? Que ambas TMS de ambos consumidores sean iguales, ¿ya? Entonces, simplemente tiene que pasar eso. TMS1 es igual a TMS2. ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque se tiene que cumplir que el precio relativo sea igual para ambos. Si no, no va a ser eficiente, no va a estar en equilibrio, en cualquier parte. ¿Ya? Eso es súper importante, lo voy a anotar acá explícito. Tiene que haber un precio relativo igual entre ambos, ¿ya? Si no, no tiene sentido el problema, y esto conlleva que la TMS1 sea igual a la TMS2, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a calcular esta relación? Vamos a ocupar la curva de utilidad de Juan, ¿ya? Tenemos que UJ es igual a 4Q, si no me equivoco. No, 4J más 3Q. ¿Ya? Entonces la TMS es igual a, bueno, a los precios, a la relación de precios relativos, PQ, sí, si no me equivoco, PJ, ¿ya? ¿Cómo calculamos la TMS? Podemos calcularlos con las utilidades marginales. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, utilidad marginal de Q sobre utilidad marginal de J. Ya. Entonces, la utilidad marginal de Q va a ser la utilidad derivada con respecto a Q, y eso va a ser igual a 3. Y la utilidad marginal con respecto a J va a ser igual a 4. Y esto va a ser igual a la relación de precios relativos, PJ. ¿Ya? Entonces esto nos queda que la única relación de intercambio que puede prevalecer en un equilibrio cualquiera es en la que los precios relativos sean igual, estén en una proporción de 3 a 4. Es decir que 3PQ, me confundo, de que 3PQ sean igual a 4PJ. ¿Ya? Esa es la relación que tiene que cumplir entre ambos bienes, por así decirlo. ¿Ya? Esto nace a partir de la ley del equilibrio de Walras, por si acaso. Ya, para que lo revisen en la materia y lo puedan conectar con esto. Que ahí nos dicen que las TMS tienen que ser iguales y que los individuos intercambian en el mercado a una misma tasa. Y pues de ahí, a partir de eso nace el precio relativo. ¿Ya? Entonces,
Sigamos con el ejercicio. Espérenme, deje, voy a revisar algo. Quiero revisar si está bien la relación, que no me acuerdo muy bien. Queso, sí, ya. 3 a 4. 3 es a 4 entre el queso y jamón, sí, está bien. Ya. Sigamos con el ejercicio, entonces. La B. Nos preguntan, supongamos que Santiago tiene inicialmente 40 jamones y 80 quesos. ¿Cuál sería la posición de equilibrio? ¿Cuál será si tiene 60 jamones y 80 quesos? Comente. Ya. Para esto vamos a hacer otro gráfico para que nos quede más claro. 3, 4, 5, 10. Esto era 100. Esto era 200. Y aquí teníamos a Juan y a Santiago. Ya, entonces, primer caso. Primer caso tenemos que Santiago, ya ni me acuerdo. Santiago tiene 40 y 80, ya. Santiago tiene 40 jamones y 80 quesos. Me confundo. 80 quesos. Ya, ¿qué va a pasar aquí simplemente? O sea, ya, primero tenemos que calcular la curva eficiente para Santiago. Que si se acuerdan, era solo una curva que unía ambos orígenes. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá, estas dotaciones están en una proporción de 1:2. ¿Ya? Y si nosotros vemos la utilidad de Santiago, tenemos que J va a ser igual a Q medios. Entonces vamos a estar en un punto óptimo. ¿Ya? Vamos a estar en un punto óptimo en donde... a ver, vamos aquí a tratar de ponerlo bien en el gráfico. Acuérdense que el eje de acá es el jamón y el eje de acá abajo es queso, ¿ya? Para tenerlo presente. Entonces, 40 jamones van a estar como por acá, si no me equivoco, y 80 quesos van a estar como por acá. Entonces, este va a ser mi punto eficiente y aquí va a estar la curva de utilidad de Santiago para ese punto. Ya esto es todo aproximado, así que me está quedando un poco desordenado, perdón. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora con el equilibrio? El equilibrio simplemente se va a asignar lo que sobre al otro individuo, a Juan. ¿Por qué pasa esto? Porque yo estoy en mi punto óptimo en que... O sea, no equilibrio, no punto óptimo, no necesariamente óptimo. Yo estoy en un punto de equilibrio en donde yo estoy conforme a mi utilidad y justo pasa que lo que sobra lo puede consumir el otro sin problema. Porque son bienes de sustituto, ya tiene una otra relación. No hay una proporción, por así decirlo. Entonces Juan va a tener si son 40 jamones, quedan 60 disponibles. Entonces 60 jamones y 120 quesos. ¿Ya? Entonces, como vemos esto en el gráfico, acuérdense que esto está dado vuelta. Entonces, aquí lo voy a ilustrar un poco mejor para que se entienda. Esto es 40 y esto es 80. 80 quesos, 40 jamones. En cambio, en este punto para Juan, esto va a significar 120 quesos y 60 jamones. ¿Se entiende? Porque si nosotros vemos esto como al revés, mientras más baje, más alto va a ser el valor. Y mientras vaya a la izquierda, más alto va a ser el valor. En cambio, para Santiago, mientras más suba, va a ser mayor. Y mientras más a la derecha, va a ser mayor. Entonces ahí se cumple que están en un equilibrio, ¿ya? Probablemente la curva es así. Si es que no me equivoco. Es un aproximado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra asignación no eficiente, pero sí en equilibrio. Bueno, quizá igual eficiente. Ya. Ahora vamos al segundo caso, que es un poco más interesante.
Ya, tuve que pararlo un poco para reflexionar el segundo caso porque me confundo un poco. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que para el segundo caso, Santiago tiene 60 jamones y 80 quesos. ¿Ya? Entonces Santiago tiene 60 jamones y 80 quesos. ¿Qué pasa con Juan? Bueno, como estamos en una situación en donde no podemos tener como una mayor cantidad, 200 quesos y a 100 jamones, simplemente Juan tiene 40 jamones y 120 quesos. Ahora veamos en el gráfico. ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto en donde para Santiago no estamos cumpliendo con su función de utilidad, ¿cierto? Que es de proporciones fijas. Porque tenemos 60... Si dividen 60 dividido en 80 les va a dar, si no me equivoco, 3 cuartos, que no es la proporción que define la función de bienes complementarios de Santiago. Entonces, esto se puede reasignar, ¿ya? Entonces vamos aquí, tenemos el 60 jamones y bueno, aquí 80 quesos. Para Juan sigue siendo 120 quesos, pero ahora son 40 jamones. ¿Ya? Eso es para Juan. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el siguiente punto. Vamos a graficarlo acá. Este punto, el de acá. ¿Por qué vamos a graficar eso? Porque vamos a determinar como entre qué límites Santiago se puede mover para estar en su equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero que todo tenemos que calcular la utilidad de Juan. Porque Juan no va a estar dispuesto a aceptar intercambios, por así decirlo, que lo perjudiquen, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular a partir de eso la utilidad de Juan. Y la utilidad de Juan sigue la función 4j. Lo voy a anotar para recordarme. Entonces, vamos a reemplazar la asignación actual que tiene, 4 por 40 más 3 por 120, lo cual me da 520. Ya, entonces la utilidad actual de Juan es de 520. Oh, sorry. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Santiago puede seguir aumentando como sus proporciones, o puede mejorar sus proporciones para obtener más utilidades, ¿ya? Porque está teniendo 60, es 80 que no cumple con, no le da más utilidad. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Como que podría estar en otro rectángulo, o sea, en otro vértice. Entonces estamos calculando qué vértice es el mejor, ¿ya? A partir de la utilidad de Juan. Entonces la utilidad de Juan es de 520. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la utilidad o para encontrar el eficiente para Santiago? Entonces vamos a hacer 520 y vamos a ocupar la función de Juan para ver dónde está intersectando en el punto de acá, en este punto, de tal forma de poder ver como qué asignación le vamos a dar a Santiago, ¿ya? O qué puede hacer Santiago para mejorar su utilidad. Entonces aquí vamos a poner 4 y una J como incógnita, más 3 por 2J. ¿Por qué? Porque Q es igual a 2J en el óptimo de Santiago. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Si no entienden algo, por favor mándenme un mail o pausen el video y me hablan y yo voy a estar atento. No les prometo responderle a los minutos, pero sí durante el mismo día, ¿ya? Entonces aquí 4J más 3 por 2J. Y esto me va a dar que J va a ser igual a 52. ¿Ya? Porque 6 más 4 es 10, 52. Entonces el queso, en este caso para Santiago, va a ser igual a 2 por J, que es 104. ¿Ya? Y entonces con este resultado lo que tenemos es que la asignación eficiente para que se cumpla, para que estemos en este punto, por así decirlo, que es nos da la misma utilidad para Juan,
que es lo que queríamos obtener, porque Juan no va a estar dispuesto a empeorar su situación. Pero sí podemos hacer una reasignación de recursos, un intercambio, para que ambos aumenten su utilidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que Santiago va a avanzar a este punto, ¿ya? Y ese punto, ¿cómo lo calculamos? Ya lo hicimos, técnicamente. Porque aquí tenemos la asignación para Juan, la asignación eficiente para Juan. Tenemos que es 104 y en Jamón es 52. Entonces para Santiago va a ser 200 menos 104, que es 96, y en términos de jamón va a ser, si no me equivoco, 48 jamones, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Por si no se entendió también, porque yo igual me confundí un poco, lo que hicimos es reasignar los recursos, las dotaciones, para que ambos pudieran estar en un equilibrio, estar en una eficiencia de Pareto, ¿ya? Es decir, que ya, Juan no quiere empeorar su situación, pero Santiago puede mejorar su situación. Entonces, claramente no hay una eficiencia de Pareto. Entonces, lo que hicimos fue hacer intersectar esta curva de utilidad de Juan con la curva de punto óptimo de Santiago, para así encontrar el nuevo punto de equilibrio. Y ese nuevo punto de equilibrio nos dio que para Juan iba a ser 104 y 52, y para Santiago va a ser 96 y 48. Y simplemente eso. Ya, ahora hacemos la C. Y para la C nos preguntan, supongo que Santiago, que es el más fuerte de los dos, decide no sujetarse a la regla del juego. ¿Cuál podría ser la posición de final de equilibrio? Comente. Bueno, aquí no tenemos que hacer ningún cálculo, por así decirlo. Entonces, si no sigue esta regla de Pareto, en que a mí me da lo mismo como lo que pasa con Juan, por así decirlo, yo simplemente voy a llegar y consumir todo. Lo voy a robar, por eso dice como que es el más fuerte de los dos. Voy a llegar y le voy a robar todo a Juan. Entonces yo voy a estar en este punto, en donde Juan tiene 0 utilidad y Santiago tiene la utilidad máxima. Es simplemente eso. Entonces la posición final de equilibrio sería en el vértice de Juan. ¿Ya? Bueno, espero que le haya quedado clara. Esta materia igual la profe no la vio con tanta profundidad, así que por lo mismo me confundí un poco. Sorry si es que no se entendió, pero sí se entendió bacán. Y ojo con esta última parte, que es muy importante. Ojo con los pasos que realizamos. Y bueno, como les dije, si tienen alguna duda me preguntan nomás. Pasemos a la pregunta 3 ahora. Ya, vamos ahora con el problema 3 y el último. Aquí tenemos que responder preguntas de concepto y comentarlas, ¿ya? Entonces, deduzca matemáticamente la condición de asignación eficiente de recursos entre empresas. En particular, se le pide identificar y enunciar el problema y escribir las condiciones en primer orden que dan lugar a las condiciones de eficiencia. Esto es como un pequeño flashback, por así decirlo, de la primera materia. La B es lo mismo, pero con la elección eficiente de producción, que son más aplicados a lo que estamos viendo ahora. Ya, partamos con la A. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que suponer primero que hay dos empresas que producen el mismo bien X, ¿ya? Y utilizan los factores productivos respectivos, ¿ya? También tenemos que suponer que hay una dotación de capital y de trabajo de todo el mercado, ¿ya? Entonces, aplicando eso, vamos a tener que F1 es igual a... No, F1, tenemos dos funciones de producción, y F2, K2, L2. En donde K1 más K2 es igual a K0 y L1 más L2 es igual a L0. ¿Ya? Ahí tenemos las dotaciones de todo el mercado. Entonces lo que buscamos es maximizar la cantidad total de bien X que producen ambas empresas. Entonces esto va a ser maximizar X y eso va a ser igual a F1 K1, L1 más F2 K2, L2. ¿Ya? Entonces, sujeto hay restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Que K1 más K2 es igual a K0 y que L1 más L2 es igual a L0.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para calcular como alguna relación entre estas cosas es simplemente derivar igualar a cero, que sería como expresar en el lagrangiano y derivar todo con respecto a cada variable. ¿Ya? Entonces tenemos la primera derivada que nos interesa es que vamos a derivar la función y la vamos con respecto a K1 y la vamos a igualar a cero. ¿Ya? Solo nos queda eso, ¿cierto? Porque F2 no depende de K1. Tenemos lo mismo para acá, tenemos que hacer lo mismo para cada variable y para cada, ¿cómo se llama? Factor productivo. Entonces aquí tenemos L1 y tenemos que F2 con respecto a K2 es igual a 0 y por último lugar tenemos que F2 con respecto a L2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a igualar estas dos y estas dos para obtener una deducción de lo que nos piden, que es la condición de asignación eficiente de recursos entre empresas. ¿Ya? Y por lo mismo hacemos la igualdad entre las cosas que tienen sentido. Por ejemplo, estamos igualando la derivación de la función de producción de ambas empresas con respecto al mismo factor productivo. Entonces tenemos en primer lugar que la derivada de F1 con respecto a K1, esto creo que ya lo vimos en una ayudantía, entonces espero que lo tengan un poquito más claro. Y la segunda parte, me equivoqué, L2 es igual a... escribí lo mismo, sorry. La confusión. Y F2, L2. Ya, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Como el concepto que quiero que deduzcan es que el producto físico, lo voy a anotar, producto físico marginal de cada factor productivo debe ser igual para ambas empresas. Debe ser igual para ambas empresas. Para ambas empresas y así que cumplan lo que nos piden, ¿cierto? Que es que haya una asignación eficiente de los recursos. Entonces, para que eso pase, tiene que ocurrir esto, ¿ya? Esto es como un pequeño recordatorio en materia. Pasemos con la B. Ahora nos piden deducir matemáticamente la condición de elección eficiente de la producción por parte de la empresa, ¿ya? En particular se le pide identificar y enunciar el problema, bla, 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 bla. Entonces, tenemos dos empresas, esto es más importante, tenemos dos empresas que fabrican los mismos bienes, X e Y, ¿ya? Y la relación entre estos dos bienes va a ser la siguiente. I, FI, XI. ¿Ya? Entonces va a haber una relación entre ambos, ¿ya? Esto es más apegado a lo que estamos viendo ahora. Donde I va a ir de 1 a 2, que son porque son dos empresas y, bueno, y son el mismo bien, se supone. Entonces lo que tenemos que hacer es maximizar la cantidad total del bien X dado una producción fija de I, ¿ya? Entonces vamos a fijar ahí en I asterisco y vamos a ver cómo se la va a ingeniar la empresa, por así decirlo, en producir X al mismo tiempo, en conjunto. Entonces vamos a maximizar la cantidad de X sujeto a que I asterisco va a ser igual a F1 de X1 más F2 de X2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ocupar Lagrange y vamos a expresar el lagrangiano X1 más X2 más la variable lambda de I asterisco menos F1, bueno, esto ya lo saben, menos F2 X2. Y a partir de las primeras condiciones, que es derivar con respecto a X1 y X2, vamos a obtener las siguientes igualdades. Y esta va a ser nuestra condición
nuestra condición para que haya una asignación eficiente de los bienes, en este caso, de las producciones. ¿Ya? Y bueno, ¿qué significa esto? Esto ya lo vimos en un ejercicio anterior, en esta misma ayudantía, pero significa que las TTP en este caso deben ser la misma para todas las empresas. Si se acuerdan, lo vimos en el primer ejercicio, si no me equivoco. A ver. Sí, aquí. ¿Ya? Entonces esto sigue la misma lógica. Para que haya una asignación eficiente a la producción, es decir, que estén en la misma, que estén en la curva de frontera de posibilidades de producción, se tiene que cumplir esto. Que al fin y al cabo es que las TTP sean iguales. Simplemente eso. Y bueno, aquí ustedes desarrollan más las condiciones de Lagrangiano porque se nos está haciendo muy larga la ayudantía, no era lo que yo buscaba. Para la C, tengo la respuesta preparada. Lo voy a pegar acá. Ya. Entonces, la C nos preguntan, explique brevemente por qué en un sistema de precios perfectamente competitivos la asignación de los recursos y bienes es eficiente en el sentido de Pareto. Bueno, ya vimos que el sentido de Pareto era que estoy en mi punto en que no perjudico a nadie, por así decirlo. Entonces, aquí la respuesta dice que porque la asignación de recursos y bienes en el sentido de Pareto exige que la tasa de intercambio de los bienes, tanto de factores productivos como de producto, sea la misma para todos los agentes económicos, para todas las empresas, para todos los consumidores, etc. Lo que se cumple en el sistema de precios perfectamente competitivo. ¿Por qué? Porque en cada uno de los mercados incluidos en dicho sistema los agentes son tomadores de precio. Acuérdense que esa es una condición de mercado de perfecta competencia. Competencia perfecta. Precio de equilibrio y por lo tanto todos enfrentan los mismos precios de mercado tanto de los factores productivos como los de los productos. Los agentes son tomadores de precio. ¿Ya? Y esto es lo que iba relacionado a la ley de Wares, al equilibrio de Wares, que tenía que ver que para encontrar una eficiencia, un equilibrio, la relación, los productos relativos tenían que ser, o sea, los precios de los productos relativos tenían que ser iguales. Eso, para ambos consumidores en este caso, los precios de los factores productivos en el sentido de las empresas, de las empresas que producen los bienes. ¿Ya? Eso es las primeras 3 preguntas de materia, de concepto. Recuerden aquí hacer ustedes las condiciones para que les quede más claro. La segunda igual si es que quieren. Y pasemos a los comentes. Ya. D. El óptimo en un problema de producción se encuentra sobre la frontera de posibilidades de producción y nunca será uno de los vértices porque significaría que hay una producción ineficiente de los bienes. Entonces lo que nos dice la B es que estamos en un caso en el que, a ver, aquí me equivoqué, estamos en una frontera, da lo mismo el valor, nos está diciendo que nunca vamos a poder estar acá, porque no va a ser eficiente. ¿Qué creen? ¿Falso o verdadero? ¿O incierto? Esto es falso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el óptimo se encuentra sobre la curva, es decir, en cualquiera de estos, entonces si es que está acá, nos estamos alejando, no es posible, simplemente no es posible producir, y si estamos fuera de la curva, hacia dentro de la curva, no estamos ocupando todos los recursos de forma eficiente. Pero como pudimos ver, existen casos de sustitutos perfectos que podrían entregar una mayor utilidad al producirse solo uno u otro. Es decir, una cosa así. Por así decirlo, un ejemplo. Un ejemplo, bueno, no sé si pasaría en el ejemplo que vimos hace poco, pero simplemente puede haber una situación en que los bienes sustitutos perfectos nos entregarían una mayor utilidad al producirse solo uno u otro, utilizando los recursos actuales en el mercado y dependiendo obviamente de la función de producción, o sea, la frontera de posibilidad de producción.
¿Ya? Entonces aquí, en ese caso, cuando estamos produciendo solo uno u otro, estaríamos en los vértices que vimos. Entonces la D es falsa. La lógica que está detrás del diagrama de Edgeworth es analizar la capacidad eficiente de asignar recursos para una empresa. Esto es verdadero. Bueno, se puede aplicar para asignación de recursos para una empresa y para, para los mismos consumidores, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de eficiencia, en este caso, estamos hablando de que no hay pérdidas o que se genere una situación de incentivo frente a otra opción, ¿ya? Entonces, esto se conoce como el costo de oportunidad, que está representado mediante la frontera de posibilidades de producción. Y en verdad todo esto está conectado. Como si ustedes revisan los apuntes de la profesora, ahí va a salir primero el diagrama de Edgeworth, después le va a salir la curva de frontera de posibilidades y cómo sale todo lo del costo de oportunidad con la cosa de los contratos. Entonces todo tiene una conexión. Entonces esto se conoce como el costo de oportunidad, que puede ser del trabajo del capital, en donde se podría estar invertido este trabajo de dinero en otro mercado que genere mejor utilidad. ¿Ya? Y para eso vemos el diagrama, para ver cuál es la mejor asignación y la asignación eficiente, de tal forma que cumplamos con el sentido Pareto, con la eficiencia Pareto y que, bueno, ambas empresas ganen, por así decirlo. F. Ahora que el gobierno se puso a regalar cajas con mercadería, voy a tener que regalar todo el aceite que estaba vendiendo porque la gente no me los querrá comprar. ¿Qué creen que es esta afirmación? ¿Verdadera o falsa? Y esta es falsa. ¿Por qué es falsa? Bueno, porque por un lado, esta política pública que es momentánea no tiene efecto a corto plazo. ¿Ya? Entonces no podemos pensar que, por ejemplo, el aceite va a tener un precio cero para siempre. Entonces no es verdadero que no me lo van a querer comprar. Así que ahora tenemos que intentar, o sea, yo como comerciante voy a tener que intentar suplir los costos mayores en esta pérdida por baja de la demanda, porque va a haber una baja de la demanda por esta política pública. Y por otra parte, yo como comerciante no estoy considerando mi costo de oportunidad del aceite, que puede ser como, lo puedo ver como utilizándolo para consumo personal, por ejemplo, si es que quiero, no sé, freír papas, etcétera. Entonces podemos aplicar esta situación en un diagrama de Edgeworth utilizando eh, o comparando con otros bienes. Por ejemplo, con lo que le dije de las papas, ¿ya? Entonces ahí podríamos ver como la cantidad del bien utilizado para la venta versus la cantidad utilizada para consumo. Y vemos que en este caso veríamos que se trasladaría hacia el segundo origen, hacia uno de los orígenes, ¿ya? Porque nadie me va a comprar, voy a estar mis ventas en cero. Entonces no voy a tener utilidad por venta, solo utilidades por consumo. No sé si se entiende, si no se entiende, mándenme un mail y les puedo explicar mejor, pero estamos pasándonos del tiempo, así que por eso estoy siendo un poquito más rápido. Y bueno, eso sería la ayudantía. Repito, por favor, mándenme mails, mensajes por Canvas, comentar en YouTube, no sé lo que sean, por si les quedó alguna duda con esta ayudantía. Y eso, espero que disfruten su semana de receso, pónganse al día con todas las cosas y no descansen. Y eso, nos vemos en 2 semanas, creo. Saludos.